En estos tiempos modernos, el aburrimiento pareciera ser una característica que define el estilo de vida de la mayor parte de los niños, de los jóvenes, de los adultos. ¿Por qué nos aburrimos? ¿Qué tiene de bueno aburrirse? ¿Qué tiene de malo aburrirse? De eso vamos a conversar con Franco Granto, es nuestro invitado, él es psicólogo. Nos va a contar exactamente qué podríamos hacer para contrarrestar el aburrimiento o hasta qué punto podríamos sacarle la vuelta al aburrimiento para que juegue a nuestro favor y nos permita pues desarrollar algunos potenciales. De eso vamos a conversar. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido al programa. Gracias, Pepe, por estar acá otra vez. Tengo la sensación de que los chicos ahora, sobre todo los chicos, ¿no?, se aburren 3 veces más que los chicos de mi generación o probablemente los chicos de tu generación. Tú eres bastante menor que yo. Y pienso esto por 2 razones importantes. La primera, porque nosotros teníamos barrio, ¿correcto? La segunda, porque no teníamos tantas herramientas que nos anclaban a estar sentados embobados frente a una pantalla. O sea, salíamos a descubrir, a inventar, a crear. Y de repente nos aburríamos un ratito, pero automáticamente buscábamos una alternativa. Yo creo que esas cosas han desaparecido prácticamente de la vida de los chicos ahora, ¿no? De hecho la creatividad, como bien mencionas, es una herramienta básica, fundamental para romper este aburrimiento. Entender aburrimiento como un estado emocional. Es un estado emocional, Es un ¿no? estado emocional que implica, que necesita, que forma parte de una desmotivación o un desinterés, un desgano, frente a una situación que puede ser repetitiva o monótona. Acostumbramiento excesivamente rápido de algo también podría generar después las condiciones para aburrirnos. Y no solo de algo, puede ser incluso de alguien, puede ser de una relación, puede ser de una situación en particular. Y como bien abrías esta conversación, la creatividad puede ser una herramienta fundamental para romper esta monotonía, ¿no? Por esa razón es que los niños se pueden aburrir más fácilmente que los jóvenes y los jóvenes aburrirse un poco más que los adultos. Porque el niño, digamos, es un explorador nato, ¿no? Quiere moverse, quiere descubrir el mundo que lo rodea. El típico ejemplo, te esmeras en comprarle un regalo a tu hijo lindo, novedoso, de colores, luces y sonidos, Claro. Se lo das y a los 5 minutos lo tira al lado y juega con la caja. Y juega, es capaz, ¿no? Y ahí entran a jugar dos factores importantes. Por un lado, la situación como tal, porque sí, la situación debe cumplir con ciertas características para que pueda generar este aburrimiento o esta desmotivación, que tendría que ser una situación pues repetitiva, monótona o incluso tediosa, pero también hay factores más individuales, ¿no? Y hay componentes más de qué tanto puedes tolerar una situación o una frustración o una situación que sea desagradable en general. Entonces, por un lado, como bien mencionabas, los niños de por sí no nacemos con esta tolerancia a la frustración, esta tolerancia al aburrimiento y vamos generando esta habilidad a lo largo del tiempo. Pero a la vez, los niños tienen una herramienta que es súper importante, que es esta capacidad de fantasear, de ser creativos, de poder ver hasta en lo simple algo para poder entretenerse. Ayer llegué al consultorio una mamá con sus 2 niños, la bebita que tenía 1 añito y el hermano que tiene 4 o 5. El hermano tenía 4 tapas de botellas de plástico de gaseosas pegadas con una cinta verde. Para mí eran 4 tapas, pero para él era un auto, ¿no? Era una moto el futuro. O sea, y efectivamente, si me detenía a verla bien, las había puesto de tal forma que parecía una moto rara. Para él era una moto, para mí era tapa de plástico. Entonces, esa capacidad de crear surge de algo, de tener un espacio probablemente de aburrimiento para que el niño invente algo con qué jugar, ¿no? De todas maneras, y por la edad, porque también uno va desarrollando esta capacidad de simbolismo, de poder entender que una piedra es un avión. Que es tan importante para el aprendizaje, ¿no? Y sobre todo para el aprendizaje y el pensamiento crítico. Una piedra podría ser un avión, ¿no es cierto? Y podría el niño a través de eso explayarse y desarrollar el conocimiento enormemente, ¿no? Tenemos Facebook. Le quité la tablet a mi hijo para que pudiera hacer otras actividades, pero me dice que se aburre muy rápido. ¿Qué puede hacer al respecto? María Luisa Arizaga. De hecho, es una buena pregunta, porque abre la oportunidad de cuestionarnos algo. Claro, ¿qué propuestas de espacio le dejas a tu hijo? Ya, le vas a quitar la tablet, que es con lo que se entretiene, pero ¿qué opciones tiene para buscar entretenerse de otras maneras? E incluso, yo voy a ser más fastidioso, podemos llegar al punto de por qué tenemos que evitar o hacer malabares para que no se aburra. Efectivamente. O sea, de hecho sí es necesario que los chicos se aburran. Es necesario porque es una situación que genera frustración. Y es una situación que
por naturaleza va a hacer que yo empiece a desarrollar una capacidad para tolerar ese aburrimiento. Y eso es necesario, para que así yo tenga una mayor apertura y menor sensibilidad frente a situaciones que pueden generar aburrimiento. Ahora, en el caso de la tablet, sí, hay que buscar distintas alternativas. También el permitir que se aburra va a hacer que él pueda generar cierta creatividad para ahora, ello, ¿no? se han perdido los juguetes creativos, ¿no? Antes habían los famosos mecanos, por ejemplo. Ahora hay Lego, menos mal, ¿no? Claro. Pero antes habían mecanos. Habían mecanos que eran el juguete extraordinario, ¿no? Habían juegos muy educativos donde tú podías tener espacios para desarrollar la creatividad. Eso ya no lo ves con frecuencia. Y si encuentras por ahí un mecano, lo encuentras pues rara vez en algún lado y es tan caro que es imposible tenerlo. Pero hay muchas otras formas de construir juegos. Ahora, los jóvenes se aburren. Sí, ¿Y por qué se aburren ellos cuando podrían tener tantas cosas que hacer? De hecho, no todos se aburren, pero es como una tendencia en los adolescentes, incluso desde antes, ¿no? Están en casa y lo primero que hacen es fastidian a la mamá. Sí. Hanna, estoy aburrido. Está molestando, ¿no? Dime qué cosas tengo que hacer. Es como que hay una satanización al aburrimiento, no toleran, no aguantan ese espacio. Los jóvenes pasan, los adolescentes principalmente, y los jóvenes en general van pasando por distintas etapas del desarrollo, ¿no? Y esto va generando bastantes necesidades. Una de ellas, por ejemplo, una característica típica, hay bastante inestabilidad emocional y hay bastante necesidad de búsqueda, hay una avidez para buscar entretenerse. También es verdad que nuestra cultura, o la cultura mundial en general, hoy en día te manda más estímulos en general. Es como no permiten a las personas globalmente, de todas las edades, a aburrirse. Es como, si tú ves ahora los dibujos animados son mucho más impactantes, hay más golpe, hay más sonido, los movimientos, los cambios de escena son más drásticos. Efectivamente, sí son. Entonces es como, no te doy ni siquiera un segundo como para que le des un espacio al tiempo, al silencio. Yo veía, pues no sé, Bugs Bunny, y en eso tú veías la mueca del Pato Lucas que se quedaba mirando y gozabas con ese espacio, con ese tiempo, ¿no? Tenemos una llamada, es Andrea de Jesús María, quiere hacer una consulta. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlo. Igualmente. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una prima de 15 años. Ella no le gusta salir, siempre se la pasa metida en casa los fines de semana. Y bueno, mi duda es, no sé si es que le aburre salir o de repente está pasando por una depresión o se siente deprimida, y lo que quería saber es cómo puedo diferenciar eso. Gracias, Andrea. Me has dado pie a una pregunta que quería hacerle hace un buen ratito acá a nuestro invitado, al doctor Granton. ¿Cuándo el aburrimiento no es aburrimiento, sino es un síntoma de algo más? Claro. Y hay un término... Porque se pueden confundir, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa? A mí me sucede con cierta frecuencia. De pronto estoy en depresión y no me he dado cuenta, pero llega un momento que no me provoca ir... A la playa nunca me gusta ir, por varias razones, pero digamos, ya no me provoca y ya no le veo el interés a hacer algo porque siento que me aburro, ¿no? Y lo otro que antes me encantaba también ya me aburre. ¿Esto podría confundirse con algo? Sí, totalmente, porque de hecho hay un término para la salud mental en general que es considerado la anedonia. Anedonia, que es anedonia, que es justo esta dificultad de encontrar placer en algo que a mí me generaba placer, ¿no? Si me gusta ver fútbol, a mí me gusta ver fútbol peruano, es un problema que tengo, pero si te gusta el fútbol, lo ves igual. Y si dejas de tener ese espíritu, esas ganas de poder verlo. Ahora, para poder concluir en esta anedonia, porque la anedonia es un síntoma típico de un estado depresivo, pero en el caso, por ejemplo, de la llamada, hay otros factores que pueden jugar. ¿Por qué? Porque hay personas, por estilo de personalidad, que no les gusta salir mucho y que te dicen, mira, ¿sabes qué? Yo con dos amigos o quedarme en la casa, ver una película, me pido pues una pizza, un pollo a la brasa, súper contento, ¿no? Y hay personas que más bien les gusta salir, han salido usualmente, les gusta hacer cosas con sus amigos y están pasando por un periodo de tiempo en el que no lo están haciendo. Entonces, esta contradicción, esta diferencia sí podría ser un indicador de que hay un estado emocional. No es que está pasando por una depresión, no es que necesariamente tiene un síntoma característico como la anedonia, pero sí puede haber un desgano,
una desmotivación de ¿El, fondo. el niño deprimido se aburre más fácil? El niño deprimido tiene O es a veces explosivo. síntomas, exacto, tiene a veces síntomas que no van necesariamente de acorde a una tristeza o una depresión. Los niños deprimidos usualmente son irritables, usualmente se pelean o se molestan con mayor facilidad. No se nota tanto una tristeza así a nivel plano, ¿no? ¿Cómo no? Es interesante eso. Tenemos este Facebook. Las notas de mi hija en el colegio están bajas y cuando le pregunto por qué, me dice que se aburre en las clases. ¿Qué solución le puedo ofrecer a esto? Adriana Sánchez. Pues la verdad eso me pasaba a mí también. Claro. Me aburrí hasta el último día de clases en el colegio. Me veía tan mal. Y tú te puedes aburrir en clase por miles de razones, Era ¿no? una buena excusa. Y también puede ser una excusa, una estrategia como Para mí, para digo. poder sostener. Pero uno se puede aburrir desde porque no entiendes al profesor o no entiendes ¿Cómo el no? curso. Justo esa también era una cosa que se me venía a la mente, ¿no? Los chicos que tienen problemas en el aprendizaje, déficit de atención y hiperactividad, en donde les cuesta mucho prestar atención, Conectar. seguir la clase, conectar, entender, procesar lo que se les dice, ¿no es cierto? Se pierden, pues se abandonan y ya no... Claro, y se aburren. ahora, no todos se aburren, en el caso, por ejemplo, en el tema del déficit de atención, porque se están entreteniendo con otras cosas, ¿Cómo no? Y más bien les cuesta Se bastante distraen con otras conectar, cosas. se Así es. distraen. Es más, si tienes una ventana al costado, pues tienes Sí, sí, sí. infinidad de cosas por investigar, por observar, etcétera, ¿no? Pero el aburrimiento en clase también puede deberse nuevamente a esta tolerancia a la frustración, a esta dificultad de que, pucha, ¿sabes qué? Si es que este curso no es de mi total agrado, entonces yo ya tiro la toalla, dejo mis lapiceros y no me interesa escucharlo. Pero ahí no necesariamente estamos, o sea, sí hablamos de una incapacidad, una dificultad, pero sí es importante que uno la vaya fomentando gradualmente. Sí es bueno exponerse a situaciones de aburrimiento. Quizás empezar con las menos aburridas, pero luego ¿Cómo poco no? a poco ir fortaleciendo eso, ¿no? En el año 2000, una doctora Harris demostró que las personas que se concentran más en sus estados de ánimo se aburrían más. O sea, decía, las personas que eran más introspectivas, andaban más preocupadas en saber cómo se sentían, son las que más se aburrían. Porque como tú bien explicaste, pues es un estado de ánimo, ¿no? Es un estado de ánimo. De Es hecho, un estado de ánimo. es un estado de ánimo, pero también implica Estoy estabilidad. de buen humor, de mal humor, triste y aburrido. Eso. Sí, podríamos hablar como un estado, no necesariamente una emoción como tal, pero sí, de todas maneras, un estado emocional. Y sí, definitivamente, o sea, como tú mencionas de lo de Harris. Otro Facebook, es responsabilidad de los padres eliminar el aburrimiento de los hijos. ¿Qué hacemos si nada de lo que intentamos funciona? Melissa Gutiérrez. Es responsabilidad de los padres permitir que los hijos se aburran. ¿Cómo no? Exacto, crearles el aburrimiento a ver si hacen algo. Es Crearles la deber de los necesidad, ¿no? padres que Generarles generar espacio de frustración, aburrimiento, ¿no? generar aburrimiento. De todas maneras, por un lado, como bien hablábamos, porque genera esta necesidad de elaborar creatividad, de buscar alternativas para romper esta monotonía, esta repetición. Y por otro lado, generar estabilidad para poder sostener, para poder tolerar el aburrimiento, porque la vida está llena de situaciones Así es. infinitas, aburridas o desagradables, ¿no? En general. Finalmente, Franco, ¿es contagioso? Y ya, de hecho... ¿O está de moda? Está, también, ¿no? De hecho, lo que se puede contagiar, por ejemplo, cuando uno está en un estado de desmotivación, hay un componente cognitivo, hay un componente de ideas, de creencias, ¿no? En donde uno puede tener incluso una desesperanza, esto no va a Así poder es. cambiar, esto va a seguir siendo igual. Esa idea sí puede ser contagiosa, porque tanto la escucho que yo la puedo aprender. ¿Cómo Contagiosa no? simbólicamente. Claro, ¿no? claro. Entonces, por ahí sí podríamos O sea, hablar. podría ser esto copiado. Sí, de todas maneras. Puede ser como un tema a nivel de creencias, de ideas, en ese Muy sentido. bien. Franco, te agradezco muchísimo. Ha encantado. sido un placer. Hasta Ha estado la con próxima. nosotros Franco Granton, psicólogo, hablando sobre el aburrimiento. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última parte del consultorio de la buena vida el día de hoy.